Chill Pill con Jero Gil. Listo, buenísimo. Aquí estamos en vivo en una edición más de Chill Pill con Jero Gil. Yo soy Jero Gil, conmigo está mi hermano querido del alma, Luis Fernando Orozco. ¿Cómo estás, Luis? Hola, hermano, muy bien. Contento de estar aquí. ¡Qué chido! Sí. Teníamos tiempo platicando de podcasts tú y yo prepandemia. Prepandemia un rato. Y ya hablando tú de hacer eso, creo que hablábamos antes de que hicieras el primero, de que ya querías hacer esto. Sí, justo tú estabas planeando un podcast que ahorita me platicas de qué iba. Y yo estaba tramando por otras razones, pero bueno, el punto es que finalmente la pandemia fue el catalista, el que me hizo tomar la decisión de, me voy a poner a hacer un podcast, algo que puedo hacer desde mi casa, con el equipo que tengo, y voy a entrevistar a la gente que está alrededor de mí. Nada fancy. El primero que hiciste lo hiciste acá, ¿no? El primero que lo hice, ya estaba en Querétaro, creo. Me fui a visitar a mis padres a Querétaro y lo hice vía Zoom. No, tienes razón. El primero lo hice aquí y entrevisté al doctor Acafú acerca del COVID. Ves que él en ese entonces, no sé si todavía, estaba a cargo del comité COVID. En uno de los centros de salud de Tlalpan. Entonces lo entrevisté y esto es cuando la pandemia era súper nueva y apenas nos estaba dando como la información de qué se trataba esto, qué es lo que iba a pasar, sus predicciones. Y estuvo muy interesante, pero obviamente también fue nuestro primer podcast, la conexión, el audio. Estábamos intentando hacer un Instagram Live, en el momento no fue tan óptimo. Pero ese fue el primero y los demás ya empecé. El pedo es empezar. Exacto, sí. Ya empecé a mejorar y ahorita ya estamos muy bien. Para empezar voy a mostrar que estamos haciendo distancia crítica. Sí, nos estamos cuidando. Que bueno, yo tengo que también decirte, te decía hace rato, ya me dio COVID. Entonces también ya soy de los elegidos, de los inmunes que podemos caminar por las calles sin peligro de contagiar, sin peligro de contagiarnos. Entonces, correcto. No tomen esto como un dato científico, creo que no es tan así, pero bueno, parece ser que son pocos los que se reinfectan y ya me dio. Y entonces, pero de todos modos vamos a hacer la sana distancia. Para que por aquello de las dudas. ¿Qué opinas de 1 metro? A ver, ponlo ahí en tu... 1.25 m. Yo creo que sana distancia, ¿no? Aquí, entre tú y yo. Tú y yo y Susana. Tú y yo y Susana. Muy bien. Bueno, pues cuéntame, ¿qué ha sido de ti esta pandemia? Eres artista. Para la gente que no te conoce todavía en redes, apareces como @elchivovivo en Instagram. @elchivovivo, no apto para niños. Sí, correcto. Artista, poeta, tengo una agencia de publicidad, de storytelling, de eso como. ¿Cómo se llama tu agencia? Pictívoro. Cool. Tenemos clientes chidos, agencias de energía renovable, periódicos, un periódico gratuito, famosón, pero no estamos aquí para decir marcas. Sí, no. Y pues sí, de eso como. El arte ha sido de lo que he hecho pues desde que me acuerdo, o sea, de dibujar desde que tengo 5 años, escribir desde siempre. Quienes se metan a ver el Instagram van a ver ahí quienes bajen un poquito, pues también cierto gusto por contenido más para adultos, ¿no? Erótico. Erótico. Y desde morrito también eso me interesa escribir. Cuando escribía cuentos que tenían cierto picante o cierto tema ahí. Y bueno, pero en la pandemia, pues en realidad ha sido, creo que más bien una montaña rusa emocional, ¿no? Desde el principio creo que a todos nos entró un poquito el pánico de qué chingados está pasando. Hasta una oportunidad que me dio de viajar con un par de amigos que son artistas que estuvimos en Oaxaca. Estos artistas son Carlos Matos y Lucas Cantú. De Tezontle Studio. Tienen un dúo que se llaman Tezontle. Correcto. Que por cierto, no puedo hacerles publicidad a mis amigos, están ahorita en el Tamayo. Claro. Tienen una exposición muy chingona que se llama Undisclosed Location. Ahí les ayudé con algunos textos.
Y está chingona. Vi que estaban ahí junto con otros artistas. Otro cuate mío, Pablo Dávila. Pablo Dávila estuvo ahí. Una obra muy muy chingona la de Pablo Dávila también. Sí. No pude ir y en tiempos de COVID ni siquiera estaba pensando en ir, pero a lo mejor... Cubrebocas me animo, ¿verdad? y dale. Vale la pena. Ok. Sí, la curó Humberto Moro. Se llama... Un poco con este lenguaje nuevo del género. Se llama Otro X Mundox. O sea... Otres Mundes. Otres Mundes, exactamente. Con claro. X. Y me fui con ellos. De hecho, muchas de las ideas muchas de las ideas que ahorita vi reflejadas en la obra fueron ideas que estos güeyes ya traían y que estaban masticando allá. Y está chingón verlas ya en una piezota que se echaron monumental una construcción así de 8 metros. Vi. Muy y aparte es pura piedra, es una cosa sólida que ha de pesar. Es un poco como... Es como un set de Hollywood. Ok. Tiene cosas pesadas y cosas no tan pesadas. Ok. Pero el contenido está pesado. Sí, ok. ¿Y estuviste con ellos un mes? ¿Cuánto tiempo estuviste? 2 meses. ¿En Casa Wabi? Ellos le estaban haciendo una casa... para alguien que... O sea, están haciendo una casa para una persona ahí y les prestaron unas casas cerca de Casa Wabi para que construyeran su casa. Yeah. Unas casas poca madre que hizo Kalach, el arquitecto. Claro. Chingoncísimas. Qué chingón. ¿Y te fuiste a hacer una residencia tú ahí? Como a tirar paro, ayudarles. A tirar paro, y hacer un poco de a tu escribir own algunos thing. Textos, do my own thing, de escapar de la ciudad, sobre todo. Sí. Te cayó de pelos. Me cayó cabrón. ¿Y qué estuviste haciendo con respecto a tu obra allá? Ahí estuve dibujando. Este es un tema en el que no voy a ahondar mucho, pero ha sido un año difícil en lo personal. Y entonces ha sido como retomar el dibujo. Retomar el dibujo, retomar la escritura, que era una cosa que había soltado. Entonces estuve escribiendo textos para ellos. Un texto ahí que todavía no termino sobre el viaje, porque lo que pasaba estaba muy chingón, ¿no? Entonces también escribimos sobre... Sí, pues puta. Ya sabes, había víboras, un güey que le picó una víbora, cómo se iba desarrollando la obra, este mundo de pandemia con toda esta gente que por alguna u otra razón estaba acabando en esta comunidad Pues sí, fue como una breve comunidad en la playa, como que se armó una utopía de un mes ahí en la costa de Oaxaca. Entonces algo ahí que merece ser capturado. A huevo. Que estuvo ahí y ya están ahí. Tengo tengo ya varios... fragmentos del texto que solamente falta armarlos y darle salida. Y volviendo a dibujar, porque el dibujo fue algo que en el último año solté un poco por puta, si se meten a ver lo que dibujaba y esta fuerte carga erótica que tienen, fue algo que en su momento me afectó, me cambió. Pero hace rato me dijiste que desde chiquito cuando empezabas a escribir y quizás dibujar ya había una cierta carga erótica. Es que vivíamos, bueno, fue una escuela, ¿no? De sacerdotes, de curas, de los infames legionarios. De los muy mal reputados. Mal reputados legionarios de Cristo. Y fue ahí, creo que ahí en mi experiencia particular, pues fue muy fuerte esta cosa que tenían ellos de esta vergüenza que te daba el cuerpo, ¿no? Me cagaba la madre. Claro. Pero a la vez lo sentía muy, muy fuerte, porque a mí toda esta cuestión de la religión me afectaba mucho. Era algo que yo me tomaba muy en serio en su momento. Sí. Y entonces... Recuerdo que en alguna vez pensaste en ser sacerdote. Yo quería ser sacerdote. Sí. Hacían estos retiros espirituales que nos llevaban a lugares muy chingones en Amecameca y propiedades increíbles que tienen. Y nos hacían misa y nos platicaban sobre la vocación de la gente que quiere servir a Dios. Cosas que, sí, muy chingonas para la gente. Y en su momento, pues yo lo sentí. Quise ser padre. Ya de unos años para acá creo que he tendido más como hacia el ateísmo. Pero en su momento fueron experiencias fuertes
que a la hora de... Ya sabes, sobre todo en esta edad que tienes 13 años y no piensas en otra cosa que no sea las hormonas y lo que está pasando y... Claro. Sexo para cualquier lado. Y siempre tuviste, aparte, la dicotomía esta de que por un lado te llamaba eso, pero te hacía ruido que te hacían confesarte por la masturbación. Ajá. Exacto, que te llamaba el padre. No era obligatorio, pero era de... Llegaban al salón y, oigan, a ver quién se quiere confesar. Pues yo como buen católico en el entonces quería irme a confesar. Oye, tarara, tú te tocas la chingada. Ajá. No, pues sí. Como cualquier ser humano decías. Como sí. cualquier ser humano. No, pues sí. Que pudiste haber mentido, pero eras un buen chico católico. Yo era un buen chico católico. Y decías la verdad. Pues sí me toca. No, pues muy mal. Entonces, era vivir en esta cosa constante, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, a la hora que a la hora que empecé con el arte, siempre estuvo este lado interesándome muchas cosas que tenían que ver con el sexo. En un principio más, no siempre tan directo. A veces tenía que ver con el machismo. A veces tenía que ver con... Me interesaban mucho estos güeyes mexicanos, este pedo mexicano de los hombres que tienen la casa grande y la casa chica, uh-huh. ¿no? Que tienen más de una mujer. Uh-huh. Uh-huh. Eso me interesaba. Me interesaba mucho. Y después ya se empezó a volver más el tema de... Sí, el sexo puro. Así Entonces pues empecé a dibujar estas orgías gigantescas, así de 1 metro por 3 metros. Algunas llegué a contar todos los personajes que estaban ahí divirtiéndose y eran 1000. 1000 personajes. 1000 personajes, 1000 personas así como... pero sí fue algo que tuvo un efecto cagado en la psique. O sea, era estar dibujando 6 horas al día, sí, personitas, en distintas kamasutras. Al grado de que salía de dibujar y veía estas cosas en los árboles. Ajá. O sea, ya como que se quedaban las imágenes, como cuando ves formas en las nubes. Sí. Las veía así en los árboles, en el pavimento. Entonces ya le paré un poco a eso. O sea, no tanto de que me dejara de llamar, sino de que fue una energía demasiado fuerte que tuvo cambios en mi vida. Y ahorita pues estoy viendo qué sigue. O sea, viendo dónde está ahorita ese llamado que antes era tan fuerte de ese lado, que está llamando. Entonces pues estoy bocetando, escribiendo. Me he vuelto otra vez más hacia el escribir. Uh-huh. En vez de más hacia la palabra que hacia la imagen ahorita. Uh-huh. Y pues a ver qué sigue. O sea, sí fue un año de mucha reestructurar, como enfilar otro camino. Pues a ver qué trae el 2021. Ya. Dirígete tu micrófono un poco más como hacia tu boca. Directo hacia mi boca. Está un poco chueco, pero... A ver. Ahí ya tienes. Y esta mesa es un problema técnico que suena. Entonces intentemos no pegarle mucho. Ok. Esto se va a cortar. Ok. Pero, ¿cuánto tiempo de tu carrera le dedicaste a pintar estas orgías y estas como... Es muy difícil describirlo. Yo fui a tu exposición. Uh-huh. Bueno, sí. Ajá. Y son, se puede decir que son como casi que patrones. La exposición a la que fuiste fue un paso antes, incluso cuando todo estaba más abstracto, uh-huh. Donde me obsesioné un rato con los patrones matemáticos, con los mosaicos y cómo embonan. Uh-huh. Y entonces eran estas figuras que medio sugieren un cuerpo que se embonan unas con otras. De hecho, creo que tú tienes una obra... Yo tengo una. Ajá, que son así como cuerpos que se embonan entre sí, pero no son cuerpos, solo son como... Ajá. Como si fuera la abstracción de un músculo, como si por ahí hubiera un alguito, por ahí sí de hecho, hubiera un brazo. Tú hiciste, bajo esa estética, hiciste una portada para un EP que yo hice. Ajá. Pero más adelante fui a otra exposición en la que ya estabas aplicando un poco eso, pero ya eran las orgías. Ajá. Pero a lo que voy eran, como dices tú, a veces cuadros de 1 metro por 80 centímetros, con 1000 personajes. Entonces, a lo lejos se ven como un patrón. Y cuando te acercas es cuando se empieza a revelar que hay una escena altamente erótica y masiva. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo dedicaste a hacer estos como, vamos a decirle, patrones eróticos? Yo creo que fueron como
Como 3 años. Sentías que estabas regurgitando, aventando algo y ya terminaste de hacerlo y por eso diste un paso y cambiaste. Creo que sentía que tenía que reclamar la libertad que a lo mejor sentí que no tuve como por esta culpa, tal vez. Y después con estas ya como que me di... O sea, esa libertad la tenemos todos, la siento. Y creo que ya no necesariamente es algo que yo quiera, como vivir esa libertad tan a sus anchas. Creo que sí, el ser discreto, ¿no? Que bueno, ahorita hablando de esto en un podcast, no sé qué tan discreto sea, pero... No, o sea... Pero creo que hay mucha virtud en ser contenido en estas emociones. Hay mucha virtud en contener estas emociones, porque, por ejemplo, ahorita me acordé de cuando vino Spencer Tunick a México. Y la foto... La foto esta monumental que tomó en el Zócalo. Estuve ahí. Tú fuiste con un montón de nuestros cuates. Con varios de nuestros cuates. No diré nombres. A enseñar la pieza y ponerse a encuerarse en la plancha del Zócalo con un río de gente, con una foto que es mundialmente famosa. Sí, que fue de todas las de Spencer Tunick. A la fecha creo que nadie se ha acercado al récord de personas que llegó aquí. Exacto. Creo que más que duplicó el segundo lugar. Fue una locura porque tú hubieras pensado, o por lo menos yo hubiera pensado que el mexicano, el cliché del mexicano era apretado, pudoroso y que la gente no se iba a animar. Y fue como un grito, un poco lo que tú haces con tu arte, fue como un grito de decir, no, claro, nosotros tenemos una sexualidad que muchas veces es reprimida por nuestra cultura, en nuestra educación, el catolicismo en gran parte. Pero ahí está. Y de hecho, yo he escuchado a muchos gente como Eckhart Tolle y Russell Brand han hablado en sus podcasts y en sus libros de lo peligroso que es reprimir la energía sexual. Sí. Y un poco lo que tú estás diciendo es cierto, por supuesto. También es bueno, tampoco el libertinaje, el extremo, la intensidad quizás es tan sana. El frenesí. Pero también el tenerla reprimida y tapada, luego cuando sale como Hoy Express. Y por eso es que luego hay estos casos escandalosos y terribles dentro de la iglesia y otros cultos y grupos que tienen el sexo reprimido. Súper cabrones. Porque cuando sale... Oscuro a veces. Oscuro. O descontrolado. Sale como tiene que salir. Fue muy cabrón, sí. Sí, en esto de Spencer Tunick, yo me acuerdo que mi expectativa era que íbamos a llegar al Zócalo e iba a haber 100 personas. O sea, yo me imaginaba un grupito así, una fila casi como si fuera la foto escolar. Con 100 100 personas. Y tú ibas a ser uno de estos como... Casi pintándole a la cámara diciendo, güey, somos... Estos 100 pioneros. Un happening como de los 60s, una onda ahí, güey. Así como 3 güeyes se atrevieron. No, y llegamos 4 de la mañana, había tráfico en el Zócalo. En la Alameda había, sí, te digo, tráfico de que no podías avanzar. Y entonces nosotros preguntándole al coche al lado, oigan, vamos a tal calle con tal calle en donde nos citaron. ¿Dónde nos podemos estacionar? Y 2 coches atrás van a la foto de los encuerados. Síganos, nosotros también. Y el coche al que le estábamos preguntando diciendo, sí, nosotros también. O sea, al final, todo ese tráfico que estaba a las 4 de la mañana en la Alameda era de gente que iba ahí. Era una locura de filas que iban primero para un lado, luego para el otro. Una fila que de repente ibas caminando y veías que había una fila al ladito de la tuya en sentido contrario porque no sabían para dónde era la fila. O sea, era un caos ya de que se había vuelto un Disneylandia ahí sin sentido, ¿no? Pero no iban caminando desnudos. No, íbamos todos vestidos. Ya en el Zócalo, me acuerdo, ¿no? Llegas ahí, una orden de... Una orden. Te dicen, cuando digamos, se encueran todos. Y Spencer Tunick, un poco desde su intención artística, yo creo, y desde su expectativa. O sea, yo tenía la mía, él tenía la suya, su expectativa y su deseo era que todo el mundo estuviera callado cuando se encueraran. O sea, cuando se... Entonces, a través de las bocinas que tenían ahí en el hotel, nos decían, oigan, Spencer Tunick nos pide que vivamos esta experiencia en silencio, que tal, ¿no? Entonces dice, bueno, ya quítese la ropa y todo el mundo empezó a gritar así de... y empezamos a gritar hacia la catedral. Que en ese entonces el cardenal era
Norberto Rivera. Ujú. Y entonces empezaron todo el mundo a gritar, Norberto Rivera, el pueblo se te encuera. Ok. De que alguien se saca un poema en el momento Ajá. y todo el mundo así, creo que eran 20,000 personas. Gol olímpico es Gol ese poema. olímpico. Ajá. Me encontró una amiga de mi mamá. ¿Y tú con quién ibas? O sea, bueno, no digas nombres, pero ibas con un grupo de amigos. Iba con un grupo de amigos. Variados, o sea, obviamente mixto. Ajá. No, puro güey. Puros hombres. Puro. Esa es otra cosa que se me hacía interesante porque creo que ahí a lo mejor no todo mundo está ahí. Por más que estás en tu etapa de destaparte y Ajá. liberarte, todavía siempre tenemos nuestros límites, ¿no? Sí. Sí, no todo mundo. O sea, No todo mundo. fueron un grupo de los que querían. O sea, incluso mi hermano fue y no sé si debería estarlo mencionando, pero bueno, hermano, te menciono. Sí, él salió en la tele. Ah, ¿sí? Sí, fue una toma que salían. Hubo un momento donde Spencer Tunick o sea, como que la posición era que todos estuviéramos como en posición fetal, así como recargados en la plancha, Uh-huh. volteando hacia la catedral. Y entonces se veía un como mar así de como caparazones de tortuga de pura piel, así de Uh-huh. puras ovalitos encuerados color Uh-huh. piel. Uh-huh. Y ahí tomó una toma, no sé si Televisa, no, alguna de las cadenas de Uh-huh. televisión de México, y en Uh-huh. eso sale la cabeza de mi hermano asomándose así, como viendo, gozando. Épico. El olor. Ajá, Está ajá. cabrón el olor. Y Ya bueno, me imagino. a partir de ahí a partir de ahí entró una inquietud en mí muchísimo, así muy fuerte por el cuerpo, donde la ropa me causaba, se me hacía... Sí, cierto. ¿Te me acuerdo acuerdas? que En tuviste alguna fiesta... una etapa en que fuiste nudista en algunas Ajá. fiestas y Ajá, eventos. seguro te iba a tocar. Ajá, en un par. Ajá. Me acuerdo que tú y por ahí otro par de amigos nuestros de repente, pum, para afuera la ropa y estaban ahí Cotorreando. cotorreando. Y al principio era como choqueante. Supongo que era parte de lo que querían. Ujú. Provocar un poco un shock en todos los que estábamos ahí al principio. Y luego era como, ok. Hay una banda encorada ahí, Una hay banda banda que no encuerada. está encorada. Y sí surge y tiene un efecto. Sí realmente tiene ese efecto en el que dices, ok, What's the big deal? what's the big deal? Sí. ¿Qué va a pasar? Ajá. Es mi cuate encuerado, lo he visto 1000 veces. Tienes este pudor ajeno. Este pudor ajeno. Ajá. Ajá. ¿Por cómo lo están viendo desconocidos? Y luego te das cuenta, vale madres. Vale madres. Últimamente vale madres. Hasta que también te das cuenta que vale tanto madres, que también vale madres si estás vestido y que tiene una razón. No nada más es el frío, también es mantener... Ya tiene años que no siento ese... Era un statement. Era un statement. Era un grito de libertad. Y ahí mis respetos a Spencer Tunick como artista, que a través de estos performances colectivos, pues yo no sé qué haya despertado en las otras 19,999 personas, pero en mí despertó, sí, un grito de libertad, así que viví por un rato, que estuvo muy cagado y que aparte creo que compartí, porque nunca fui el único encuerado. No, y tan Siempre no fui el único. primero. Sí. Pero tan no eras el único, que seguramente esto ha de haber pasado en muchas fiestas en México después No lo de esa dudo. foto de Tunick. Claro que sí. Ha de haber sido un fenómeno cultural, no nada más en México, en todo el mundo. Sí. Porque este es un fenómeno cultural que existe a donde vayas, los nudistas. Sí. Sí. ¿No? Sí. Bueno, ¿qué tienes que decir? Que hay resorts nudistas de 5 estrellas. Ajá. A donde vayas. Donde clothing optional. Ajá. Que clothing optional acaba Quiere queriendo decir, decir es como, just get qué naked. ajá. Sí, Qué hueva. Nadie quiere nadie- verte con ropa. exacto. Ok. Y luego cerraste esta etapa un poco después de un tiempo y cerraste el cuaderno. Dejaste de dibujar un tiempo. Dejé de dibujar un tiempo. Sí, simplemente creo que por mucho tiempo ese deseo, eso era el impulso para dibujar. Ujú. Y cuando ya se saturó, pues había que buscarlo otra vez. Entonces empecé a hacer algunos experimentos como de dibujo botánico, Ujú. que también en el dibujo botánico puedes encontrar, o sea, las plantas son seres, sí, sexuales, Claro. eróticos, y tienen entonces tomamos un curso de esto, mi socia y yo, que también es ilustradora, pero hasta ahora esas cosas han sido ejercicios privados, todavía no los he compartido, pero ya vendrán, ahí vienen.
¿Y tú crees que, por ejemplo, tú crees que tienes que tener siempre un hambre de decir algo, de vivir algo, de expresar algo así de voraz como la que tú tenías para hacer arte significativo? No, para nada. Yo he visto de leer lo que dicen del arte otros artistas, Uh-huh. que podrías casi, o sea, simplificando demasiado, tal vez podrías decir que se puede dividir en dos grandes caminos, ¿no? Como el artista de la inspiración pura, Uh-huh. que ahí se me ocurre William Blake, Uh-huh. ¿no? Es muy chingón William Blake y me recuerda un poco a mí, porque yo tiendo más a ser así. Uh-huh. William Blake creía en era de la inspiración. Era un güey que se tardaba un chingo en hacer sus obras porque era cuando le nacía y cuando sentía este hambre para hacer arte. Uh-huh. Y entonces hay un libro de él que son sus obras completas e incluyen sus cartas. Uh-huh. Y tiene poemas muy chingones que no me entran, ¿no? Es como poesía del siglo XVIII, XVII, no sé, XIX, no sé de qué, pero... Uh-huh. Pues sí, pero lo que más me gustó eran sus cartas a sus clientes, donde son casi todas sus cartas son él nada más pidiendo más tiempo, como diciendo, este grabado todavía no sale, pero te juro que está quedando chingón. Y al final lo ves y es un grabado, es un dibujo que muy chingón, Uh-huh. pero no es que el dibujo le haya tomado 6 meses en hacer, es que le tomó 6 meses en llegar a él, o sea, Sí. en juntar en él toda la energía necesaria para que saliera ese dibujo que a lo mejor se le echó en un número determinado de horas, ¿no? Claro. Yo comparto con él. No me estoy comparando con él como artista ni mucho menos, pero comparto con él que quizás esto es algo que ellos no expresaban de esta manera, pero yo lo expreso que a veces es muy difícil encontrar la concentración. Más allá de la inspiración. Uh-huh. O sea, la inspiración puede estar La ahí, pero no estás concentración. encontrando la concentración, el momento, el silencio, la circunstancia para hacerlo. Y entonces es un eclipse en el que se tienen que alinear la concentración con la inspiración. Sí. Y eso sí comparto, aunque también por otro lado, seguro a lo que vas es que están los otros que dicen que son como Haruki Murakami, por ejemplo, que en su libro de lo que pienso cuando corro. No, el otro, de lo que hablo cuando hablo de escribir. De lo que hablo cuando hablo de escribir. Ajá. ¿Qué dice ahí? No leí eso. Está chingón. El güey dice que él, o sea, tiene esta disciplina de corredor, ¿no? Porque es un ultramaratonista, ¿no? Que corre 200 kilómetros. Sí. Entonces el güey habla de que él se levanta en las mañanas, ya sea que corra no sé cuántos kilómetros, vamos a decir que 50 o 20 o lo que sea, pero corre un chingo. Corre a mediodía. Se levanta a las 4 de la mañana. Levanta, corre... Y corre a mediodía. Hasta el mediodía. Ajá. O nada. También es algo que... O sea, o corre o nada, pero hace unas horas de ejercicio intenso. Ajá. Como sus personajes. Ajá. Que siempre nadan, corren, beben el mejor whisky y escuchan jazz. A huevo. Ajá. Y después escribe 6 horas. Ok. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Aunque se vayan a un cajón. No, su novela. Escribe su novela. O sea, la novela en la que está escribiendo, escribe, no me acuerdo si lo mide por horas o por palabras. O palabras. Ajá. Uh-huh. Pero escribe ese deadline que él se pone. Uh-huh. Y después ya no sé, cada determinado tiempo le enseña esas páginas a su esposa. Y su esposa es la que le dice esto sí, esto no, esto sí, esto no. Okay. O sea, es más bien del pedo del machete. Y puede que no sé cuál de las dos sea más poderosa. Yo creo que las dos han producido obras que nos fascinan. Claro. ¿No? O sea, Leonardo da Vinci también era un güey que solamente casi perseguía su curiosidad, ¿no? Claro. Y dejó cantidad de obras inacabadas solamente porque iba persiguiendo aquí y allá. Ajá. Y otros que es, güey, o lo que dice Picasso, ¿no? Que la inspiración te agarre trabajando. Entonces, creo que yo he tendido más a ser del grupo de la inspiración, pero creo que hay mucho mérito en... Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Siento que hay un poco en las dos. La aguja va y viene. Hay veces que si no estás inspirado y concentrado es imposible. Sí. Hay veces que dices, bueno, no, a lo mejor no estoy necesariamente lo más inspirado y más concentrado, pero ¿sabes qué? Trabajar. Me voy a poner a darle y salen cosas buenas y de repente trabajando te encuentra. Sí. Y dices, acaba de haber un clic. Sí.
Y acaba de suceder algo que no pensé que iba a pasar. Porque empiezo. Entonces, sí, creo mucho, o sea, creo que en mis mejores momentos soy un güey de ritual mañanero. O sea, de pararte, hacer un poco de ejercicio, meditar y ponerte a trabajar. Y esperar a que salga. O sea, y en ese trabajo salen las cosas. Pero sí creo que las obras que más power han tenido de lo que yo he hecho han sido... O sea, las que a mí más me han movido, pues han sido obras que han salido de... Sí. Sí, ¿Sigues haciendo Aikido? ¿O qué es lo que hacías? Por muchos años hice Aikido. Ajá. Y lo retomé antes de la pandemia, pero no fue Aikido, fue Krav Maga. Buscando otra vez el Aikido, buscando retomarlo, encontré esta arte marcial maravillosa del ejército israelita, que se llama el Krav Maga. Uh-huh. Pero en la pandemia el dojo ya no ha dado clases, entonces pues está ahí sí, como que es nadie se anima. Sí. Entonces no hay cómo. Hay demasiado contacto físico. Demasiado contacto físico, pero estaba chingón. Y antes de eso, ¿en dónde estuviste? ¿En Estados Unidos? Que estuviste como de senpai en un dojo. Ajá. ¿En dónde fue? En el Aikido me clavé un rato. Me clavé y entonces conocí a este japonés que o sea, en el dojo en el donde iba a clases aquí en México, vino a un seminario un japonés que se llama Homa Sensei, que fue el último de los últimos alumnos del fundador del Aikido. Okay. El fundador del Aikido es este señor que le dicen O-Sensei. Uh-huh. Dicen, no tengo el dato confirmado, pero dicen que es de quien se basaron para hacer a Yoda. Ok. Ajá. Es este señor japonés, creo que de 1.50 m o no muy alto, que inventó esta nueva arte marcial basada en el pacifismo, o sea, basada en no atacar, sino en aprovechar la energía del otro simplemente para llegar a la paz. Y que llegaban marineros Navy, del US Navy, así gringos a desafiarlo. A decirle, a ver, güey, que dicen que lo que haces está muy cabrón. A ver, rómpeme la madre. O no sé, pero que llegaban estos güeyes y él, sin tocarlos, o sea, como con muy poquitos movimientos. Sí. ¿No? O sea, sí, ha llegado a este nivel hasta cosa mitológico. Japonesa. Que nada más, como Miyagi, ¿te acuerdas? Como Miyagi. Cuando Miyagi lo atacan justo estos personajes que ahora están en la serie de Netflix, que se llama Cobra Kai. Cobra Kai, sí. Que esta escuela que en las primeras películas son los villanos, van y madrean a Daniel San. Ajá. Y llega Miyagi, pero nunca los madrea, nada más los... Ajá, y con esta como justo. Esta técnica de mover la energía casi tai chi-esca, nada más los contrarresta o los detiene y les da como una patadita en el culo y se van. Se van. Ajá, justo. Sí. Y a este señor, a O-Sensei, sí hay practicantes de Aikido que hasta le atribuyen poderes sobrehumanos. O sea, porque sí hay videos de él donde sale haciendo cosas impresionantes como poniendo su mano en una tetera hirviendo de metal y no se quema. Cosas así, pero le atribuyen así que podía tirar a gente sin tocarla. Cosas que ni él decía poder hacer. Nada más creo que agarró él un nivel mitológico. Pero bueno, yo vino a México a la escuela en donde yo estaba estudiando. Uno de sus últimos alumnos, que se llama Homa Sensei, un japonés que puso una escuela en Denver. Y en ese momento yo estaba en la universidad y yo tenía justo un deseo muy fuerte de tener como un maestro, así, alguien que me enseñara. Ni siquiera era el Aikido, era alguien que me enseñara, alguien que fuera como un segundo papá, como un güey que me enseñara cosas de la vida. Y este señor, desde que lo vi, dije, quiero que sea él. O sea, él lo vi y dije, quiero estudiar con él. Entonces me enteré que él tenía este programa en donde la gente se podía ir a estudiar Aikido y vivir ahí en la escuela, en el dojo. Y le pedí permiso a mi sensei, como que fui muy respetuoso de esta cosa de las jerarquías, de que primero hay que pedirle permiso a uno para irte con el otro. Me dijo, sí, pero primero tienes que vivir un mes aquí en el dojo de Cuapa. Entonces me fui al dojo de Cuapa pues sí, hacer cosas, o sea, aspiré a ser como el que limpiaba ahí, el que mantenía el dojo en orden. Y después ya me fui allá a estudiar 3 meses
4 horas diarias de Aikido. Muy chingón. Y también vivías en el dojo. Y vivía en el dojo. Y lo limpiabas. Lo limpiaba. Había un restaurante japonés ahí que era el 5º mejor restaurante japonés de Estados Unidos. Entonces también fui mesero ahí. Entonces aprendí cosas. Sí, varias cosas. O sea, hasta ese entonces yo era pues más... no había tenido experiencias como de tanto trabajo manual. O sea, yo estaba estudiando más bien, haciendo una profesión. Y ahí fue ya limpiar... Me costó un huevo al principio, o sea, no tenía experiencia de jardinería ni nada, entonces hacía todo mal al principio, hasta que al final ya tenía yo el jardín japonés perfecto, así, con todo podado, todo verde. Y definitivamente fui de estas experiencias que marca un poco como la posibilidad de en cualquier momento cambiar tu vida y estar viviendo algo que no te esperas y que va a ser muy enriquecedor. Claro. Espero que eso venga. Sí, 2021, como que quisiera irme para allá. De una forma masiva, a todos nos va a pasar eso. Creo que nos está pasando. Momento. Ahorita nos está pasando a todos como... una invitación. Pero nos está forzando... El mundo, o sea, la Tierra nos está forzando a reevaluar. Sí. Y decir, bueno, en una de esas tengo que ser el güey que limpia... que jardinea el dojo de alguien. Sí. Como simbólicamente lo estoy diciendo, ¿no? Sí, o sea, puede ser lo que sea. Si ya limpias y jardineas algo, a lo mejor ahora te toca hacer otra cosa completamente. Sí. Vender algo, dar otro servicio. Pero la capacidad de reinventarse es lo que es importante. Eso es lo que está muy, muy cabrón. Y que te das cuenta que eres capaz de reinventarte en el número de veces. Sí. No, y ha sido, o sea... Creo que algo que puedo agradecer de cómo se ha desempeñado mi vida o cómo se ha desenvuelto mi vida es justo que he tenido 20 reinvenciones. O sea, en algún momento estuve en la India y fui y medio que me volví un poquito... ¿Estabas también como en un... ¿Era un ashram? No era tanto yoga, era como una escuela de... ¿Un culto? ¿Una secta? Yo creo que era un poco una secta. Yo creo que era un poco una secta que te... Nunca te das cuenta que es una secta hasta que te sales. Until it's too late. Ajá. Pero no importa, está bien. Estuvo chingón. Check en la lista, sobreviviste a una secta. No, y sí tuve experiencias interesantes de donde te puede llevar la mente en lugares chingones. O sea, se despertó, o sea, se estimuló la mente como... Yo no sé si esto sea cierto o no, pero sí se hablan de... Como cuando tienes una intuición muy clara de lo que alguien va a decir antes de que lo diga, como que estás muy despierto. Y puedes adivinar lo que alguien va a decir antes de que lo diga, aunque no tenga nada que ver con lo que estás hablando ahorita. Como que me pasaban mucho esas cosas en ese momento Estás más en sintonía con tu intuición. En sintonía con la intuición. También me pasaba esto cuando me fui a la India, como de mucho meditar y así que podía estar hablando de un tema y cerraba un poquito los ojos y entonces el tema del que yo estuviera hablando como que tenía como sueños lúcidos del tema, como visiones que se veían en mi mente, por así decirlo, como... Casi alucinaciones, pero sin ser alucinaciones, porque siempre sabía lo que estaba pasando. Sí, algo como entre sinestesia, quizás. Pero muy fuerte. Muy fuerte. Porque, o sea, la gente que hace como meditación constantemente y todos los maestros, una manera de explicarlo, que a mí me hizo mucho sentido, fue que cuando estás normalmente, como con cualquier cosa, estás practicando el silencio y el hacer contacto con tu interior, empiezas a, por un momento, ponerle pausa al estímulo que tienen tus 5 sentidos, ¿no? Por ende, lo que hablábamos hace rato, no por sustracción, sino por adición, la intuición entonces toma el volante. Sí. Y entonces ese es el sentido que se pone al frente y al mando de percibir tus alrededores. Porque como ser humano no puedes apagarlo.
Sí. Hasta dormido estás consciente de lo que está pasando a tu alrededor en cierto sentido, ¿no? Por eso te despiertas con un ruido. Pero cuando pones la intuición al frente y al volante, entonces obviamente la empiezas a ejercitar como un músculo. Y es como un radio. La antena está en una sintonía, pero lo que estás haciendo, y escuchas nada más una estación de radio, pero lo que estás haciendo aquí es que estás ampliando tu banda. Sí. Ahora eres capaz de recibir estímulos diferentes, mucho más sutiles. Sí. Entonces, a lo mejor no es que seas un mago que adivina conversaciones, pero esa información ya está sucediendo a tu alrededor y tú como antena estás siendo capaz de absorberla, interpretarla y entenderla. Totalmente. Es práctica. Claramente te pasó después de estas experiencias. De estar meditando. De estar en contacto contigo mismo, de hacer disciplina, de hacer silencio, de hacer, ¿no? Pero fue muy fuerte, o sea, sí fue un poquito como estar como, digamos, vibrando en una frecuencia tan alta o tan sensible a todo lo que estaba pasando que sí fue necesario después aterrizar un poquito. De hecho, fue justo en esa época que decidí que quería hacer arte, que quería dibujar, que empecé a ganar dinero de eso, que empecé como a vender obra, un poquito como guiado por esa intuición. O sea, empezando desde cosas muy chiquitas, desde uno de los primeros grabados que hice, las pruebas que llevaba, me acuerdo sucias así en papel Revolución, que apenas estaba empezando a ser grabado, de repente llegar a un bar y vendérselas como a varias personas que había ahí en el bar y me metí la primera vez que entraba lana de eso, ¿no? Y fue como, ay, qué cagado, estuvo fácil. O sea, le piché los mezcales ahí a toda la gente que estaba ahí. A la banda. A la banda. Luego también, un momento. Hace rato que te preguntaba acerca de que si necesitas como tener un hambre voraz o una curiosidad voraz para hacer trabajo, es porque también te lo preguntaba porque recuerdo que un tiempo tuviste como esta fuerte curiosidad por la historia. Ajá. Y hiciste árboles genealógicos o historias familiares o algo así, que también fue una cosa que empezaste, que te fue bien. Justo, sí. Vendiendo, ¿no? Las primeras cosas que vendí fueron obras familiares. Que esto es algo que no sé quién más no sé si alguien más lo había estado haciendo en su momento. Hay mucha gente que hace el retrato del abuelo o de la persona, ¿no? Que son pintores, retratistas con este talento de capturar como la esencia de una persona. Pero lo que yo hacía era más bien como las historias de la familia. De la familia. De familias. Entonces, familias que quisieran hacer, no sé, la historia del abuelo, que fue a lo mejor el primero que no sé, el patriarca. El patriarca, el que emprendió cierto negocio que le fue bien. Sí, o cierta aventura o lo que sea. Me suena como que esto seguramente, y sé que sucedía como en tiempos antiguos, la gente pedía que le hicieran su historia familiar para que existiera. Sí. El récord. Entonces había investigadores que te hacían tu árbol genealógico ilustrado increíble por artistas y luego escribían la historia de tu familia en un libro que era pues historia, y también pues tú como cliente pues le decías a este güey, échale mano aquí a este personaje y se volvían. Por eso hay historias fantásticas que es como... De hecho, sí, ahora que lo dices, pues sí, no tiene nada de nuevo. Es los reyes, ¿no? O sea, vamos a ver, cuenta la historia de mi familia. Exacto. O cuenta la historia de esta casa de nobleza, lo que sea. Pero tú lo hiciste en una cosa contemporánea. Lo hice un poco así, más como a la pequeña burguesía. ¿Y qué eran? ¿Eran grabados? Eran grabados. Ajá. Eran grabados. Como a la novela gráfica, pero en grabado. Eran como pequeños episodios, o sea, de algún empresario que había tenido un patriarca que había tenido éxito haciendo alguna empresa y que ahorita ya tenía toda su familia, entonces la familia le quería regalar el grabado al señor, pues eran estos episodios que ven marcando. Este empresario que fundó una empresa enorme empezó vendiendo, creo que fue su gorra. Así a los 8 años no tenían para comer y entonces vendió su gorra. Y fue lo primero que vendió. Entonces ese fue el primer grabado de cómo vendió su gorra. Ok. Hasta después ya corte a... Finalmente su imperio, su empresa. ¿no? Ajá. Entonces eran casi como un viacrucis. Así como escena, donde vas describiendo lo que iba pasando y vas contando la historia de estas personas, de estas familias. Y ahí se despertó un interés por las historias de la familia. La historia de mi familia en particular también me apasiona porque es una familia justo histórica. Es una familia que
Tus apellidos son Orozco y Madero, ambos históricos, sobre todo relevantes en la época de la Revolución Mexicana. Sobre todo el Madero. Sobre todo el Madero. Ajá, el Madero, pues bueno, es el estío de mi abuelo, ¿no? Ajá. Francisco y Madero, este personaje como de los... Coahuilenses. De la próceres del país. Y tienen historias muy cagadas que... por ejemplo, sí, o sea, no sé qué tanto ahondar en esto, pero bueno, sí, hay familiares más atrás que Francisco y Madero que de cierto modo tuvieron su parte importante en cómo se dieron la historia del país. El bisabuelo de Francisco y Madero, que también se llama Francisco, José Francisco Madero, él fundó él vivía en Coahuila. Era agrimensor, que es lo que ahorita sería como un topógrafo. Y lo llamaron el gobernador. No sé si fue gobernador o diputado, pero el chiste es que lo llamaron cuando todavía el estado de Coahuila se le llamaba Coahuila y Texas. O sea, que eran el estado de Coahuila y el estado de Texas eran un mismo estado. Lo llamaron a trazar un pueblo. O sea, empezaban a llegar del norte estos colonos, les decían los colonos anglos, que eran gringos que empezaban a pedir permiso para establecerse en distintos lugares, sobre todo en la parte norte de Coahuila y Texas, que es lo que ahorita es Texas. Llegaban estos colonos anglos y la gente de Coahuila estaba muy interesada en que llegaran porque era gente con la que podían hacer tratos más fácil que con la gente del centro. Porque están más cerca. Claro. Y por la ética, no sé si también mencionaban, porque hay cartas donde la ética de trabajo del anglosajón la veían como que había que aprenderles. Entonces, este pariente fundó un pueblo que se llama Liberty, Texas. O sea, su chamba era ir a un pedazo de desierto y trazaba de que aquí va a ir la iglesia, aquí va a ir la calle principal, aquí van a ir las casas de la gente, aquí va a ir no sé qué. Entonces fue y trazaba este lugar, celebraba las primeras elecciones de quién va a ser el alcalde, o sea, él como que las organizaba. Fundaba prácticamente los pueblos. Fundaba los pueblos. Organizaba. Y fundó el pueblo de Liberty, Texas. Que fue el pueblo en donde, por algunos abusos del gobierno central, del gobierno del DF, estos anglosajones, estos gringos de Liberty, Texas, fueron los que decidieron que se independizara Texas. O sea, aquí estamos hablando, bisabuelo de Madero, quiere decir que estamos hablando de casi de la época de la independencia mexicana, 1800. Antes de la independencia. O sea, que Madero es después. Madero es de 1880. No, Madero, el presidente Madero, él fue en 1910, la revolución. Presidente, pero él nació en 1800. Yo creo que 80, 70. Ponte tú. Eso quiere decir que 3 generaciones atrás, 1800. Inicios de 1800. Donde él fundó el pueblo. De la y ya años después, el pueblo fue ahí en ese pueblo fue que estalló la independencia tejana. Loco. Él, si tú vas ahorita al palacio, así como a los lugares, no he ido yo, esto no sé exactamente a dónde, pero si tú vas a algunos de los lugares donde te narran la historia de Texas, aparece el nombre de esta persona. Él fue amigo de Stephen Austin y está en Entonces, esas historias, no sé, siempre desde chiquito me llamaba mucho la atención y de saber quién era primo de quién y por qué, porque somos una familia que tiene un chingo de primos. Entonces, de ahí ha salido se expandió más allá de la historia familiar, también se expandió a la historia de México. Justo en el 2010, ¿no? Que fue cuando celebramos, México celebró el centenario y el bicentenario. Pues nos juntamos, todos los primos de la familia Madero, nos juntamos ahí en el pueblo de donde somos, que es de Parras. Coahuila. Y fue cagado ese año porque fue un año donde desperté como a ver la maravilla de México. Sí, o sea, siempre la vi, pero creo que sí crecí un poquito como bajo esta cosa que tiene tantos países del mundo. Creo que por muchos años nos encantaba todo lo gringo, sobre todo. Sí. O sea, como que vimos las películas de Estados Unidos, la música de allá, que son manifestaciones culturales chingonas, pero
a mí me costaba trabajo ver lo bonito de lo que había acá. 100%. Esto es un fail y esto ha sido un tema recurrente en el podcast. Uno de los grandes fails que ha marcado nuestras vidas es el sistema educativo mexicano. Yo, así como tú, tuvimos el privilegio de ir a una escuela privada. La escuela a la que yo fui es conocida como una escuela que tiene buen nivel académico y aún así creo que hay un gran fail en comunicarle a los niños el México. Sí. Te cuentan la historia oficial. Todo. Pero ni siquiera... Como tú platicaste de Madero y que esta era una persona realmente fascinante, güey. Sí. Prácticamente es un místico. Es un místico. Más allá de ser un presidente y de ser un empresario y, bueno... Es un güey que nació en una opulencia total y con todo un IQ nació en una familia muy alto y un alcance cabrón. Sí. Pero más allá de todo es un místico, es un güey al que hay que aprenderle muchísimo. Es un personaje súper entrañable. Si nos enseñaran bien quiénes son estos personajes, podríamos adorar al México histórico y por ende adorar a México de una manera realmente relevante que nos hiciera como querer hacer un cambio y preservar este lugar. Pero como nos enseñan, como tú dices siempre, que el vecino, el extranjero, el anglosajón, es el ideal. Sí. Ya de entrada tenemos por default ya tenemos ese... Y yo creo que nos falta, a mí de unos años para acá me ha apasionado la historia y creo que en general es nada más que nos enseñen la historia, o sea, que nos la cuenten. O sea, ¿por qué es importante saber historia hoy? ¿Qué te importa saber lo que pasó antes? Y bueno, yo creo que te importa porque ves reflejos de lo que ha pasado. O sea, lo que está pasando, lo que ha pasado en Estados Unidos, de que de repente empieza a haber un líder con tonos autoritarios que a lo mejor se está pasando por encima las instituciones. Pues puta, pasó en el 50 antes de Cristo cuando Julio César en Roma empezó a decir que la república, pues ya no. O sea... Sí, claro. ¿No? La historia es importante porque te ayuda a entender tu presente. Porque al final de cuentas, las pasiones y los apetitos humanos son los mismos de toda la vida. Ahí ahora no estoy leyendo un libro de mitología. ¿Qué te sirvo? Pues un corajito. Nada más, no sé si hielos o si no. No, con hielos. Vamos a hacer un break para ir por hielos. Y volvemos. Y volvemos con unos corajitos. Voy a interrumpir este podcast para hacer un pequeño anuncio. Este podcast sucede gracias a Corajito. Un carajillo listo para tomarse, embotellado, 100% mexicano, de comercio justo, café chapaneco, licor de hierbas o de avellanas, hecho a mano artesanalmente. Una chingonería. Y de verdad, pruébenlo. Está muy chabracho. Te estaba diciendo que estoy leyendo un libro de mitología. Ok. Te explica la mitología como en tanto griega como romana, obviamente, que son como las dos primeras. La misma cosa. Ajá. Lo primero que te explican es un poquito que te dan un poco de contexto de quiénes eran las deidades y las figuras que después se vierten dentro de la mitología que ya está escrita y que podemos como realmente analizar. Ajá. Que lo más antiguo es Homero. Okay. La Ilíada y la Odisea. Sí. Y bueno, después ya empieza a hacerte como un recuento. Todavía no lo termino y no quiero hablar de más, pero prácticamente lo que dicen es la importancia de la mitología, por lo que es relevante y siempre será relevante, y por qué encuentras estos mismos mitos en todas las religiones. Ajá. Ponemos el fondo navideño. El fondo navideño. Y la razón por la que escuchas estas mismas historias en todas las religiones y en todas las pues podemos decir mitologías, las historias, ¿no? Culturalmente. Sí, hay patrones que se repiten como leyendas, fábulas, etc. Sí. Es porque estamos intentando explicar lo mismo que es inexplicable del todo, pero por repetición nos puede dejar una lección. Sí. Y es la condición humana. Totalmente. Entonces, desde la mitología griega hasta la historia casi contemporánea, podemos hablar de hoy en día, la historia es ayer. Sí. Porque está
está escrita. Ayer va con ayer, sí. Estamos hablando de lo mismo, de los mismos apetitos, las mismas ambiciones y el misterio y la locura que es la existencia humana. Sí. Entonces, por eso creo que es importante la historia, porque escoge la que tú quieras, pero estúdiala para que te des una idea de dónde vienes y de dónde vienes es a dónde vas. Y de lo frágil que es las instituciones. O sea, creo que a nosotros nos está tocando vivir. Esto va a ser polémico, a lo mejor esto no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero es un hecho que hoy en día es en la historia de la humanidad. Hay un libro de Steven Pinker. No conozco. Dice que en la historia de la humanidad es ahorita el momento histórico en el que menos gente vive en pobreza. Ok. Es el punto histórico, el momento histórico en el que menos gente muere por guerras, por ejemplo. Ok. Entonces, incluso a veces creer que estamos viviendo... O sea, hay gente que incluso podría decir que estamos viviendo como con demasiada negatividad, diciendo que estamos viviendo la peor época. Yo lo escucho todo el tiempo. ¿No lo escuchas tú como en tus chats de WhatsApp? No sé si tienes como un chat de tías. Sí. Y siempre es como, vamos de mal en peor. No cabe duda que nos está llevando a la chingada. Obviamente que toda la vida va a haber y siempre habrá... O sea, no vamos a llegar a un nirvana en esta dimensión en la que vivimos. Uh-huh. Por eso es que necesitamos buscarla en estados alterados de conciencia, ya sea... meditación o estas cosas. O no sé, como tú quieras. Pero por eso es que estamos buscando constantemente este escape y que queremos mejorar la experiencia material humana. Pero realmente es que siempre hemos ido mejorando. Vamos a encontrar algo de qué quejarnos. Siempre vamos a encontrar negatividad, violencia. Son partes de la naturaleza humana. Sí. Decir que estamos peor que nunca es falso. Es falso y aparte siempre se va a decir. Sí. Siempre se ha dicho, siempre se va a decir. Porque en algunos aspectos sí estaremos peor que nunca. Pero en realidad en muchos no. Y muchísima gente está y estamos, están pasando hay muchísimas injusticias, hay muchísima desigualdad. Pero sí, ver la historia, o sea, ha pasado antes. Y todas estas cosas que tomamos nosotros por hecho, que a lo mejor que creemos que van a estar para siempre, como en México, que medio hemos estado reinventando, o sea, estamos llegando a lo que se sienta como una democracia real. Uh-huh. También son cosas frágiles, o sea, claro. Tampoco hay que darlas por hecho. México es un país bien joven. Sí. Súper joven. Lo acabamos de decir hace unos minutos. O sea, apenas celebramos el bicentenario. Uh-huh. Creo que Dinamarca tiene 700 años con la misma bandera. Claro. Inglaterra, 1000 años. De ser, ¿no? O sea, más o menos lo que son ahora. Órale. En su evolución. Con la misma bandera. Creo que Dinamarca tiene 700 años con la misma bandera. Es la bandera más vieja del mundo. Porque tengo una afición por las banderas. ¿Neta? Sí. Está cagado eso. Por ahí a lo mejor alguien me puede corregir, pero creo que no soy muy lejano. Que ya se usaba la bandera que hoy se usa en Dinamarca en ese territorio. Y es una nación vikinga. Se les atribuye haber conquistado América. O bueno, más bien, haber llegado a América antes de la conquista. Son países que tienen todo... O sea, México es un país prepuberto quizás, a comparación de estos países tan avanzados con los que nos comparamos. Y enorme. Somos 120 millones de mexicanos. Enorme. Más o menos. Sí. No nos podemos comparar con el resto del mundo. Es sano quizás compararte a veces, de cierta manera. Pero obviamente que la evolución de nuestro país pues, es otro ritmo completamente que el de otros países. Sí. Entonces... Un poco lo que pasa es que existe este malinchismo que se nutre de ver lo que está pasando en otros lados y luego ver lo que está pasando en México. Y México empieza a despertar en muchas cosas que a lo mejor otros países han despertado antes. Pero creo que es un gran avance. Sí. Un gran avance. México está años luz enfrente de otros países. Ajá, vecinos totalmente, casi también. Totalmente. Somos de las economías más desarrolladas de América y somos de las primeras 20 del mundo. O sea, sí, en América Latina
yo tengo amigos colombianos y chilenos y a México lo ven como un titán, o sea, Sí. es el titán de América Latina. Titán cultural también, así como hablamos hace rato de cómo de Estados Unidos nos ha exportado sus historias y nosotros las hemos consumido. Nosotros Ajá. hemos exportado también Las nuestras, a claro. Chespirito, ¿no? Sí. Las novelas que, o sea, al final son una exportación que hablan de la realidad mexicana y Sí. No sé qué tan orgulloso estoy de la novela. Sí, de Chespirito, no mucho de la novela. Definitivamente, yo tampoco la sigo mucho. O sea, siento que es una gran proeza que la novela mexicana sea La vean en Indonesia. más vista del mundo. Quiere decir que estamos hablando de algo que Hay es historias universal. universales. Correcto. Pero siento que también ha sido un detrimento para la sociedad la novela. ¿No Sí, lo crees? totalmente. O sea, por ejemplo, estaba hablando el otro día con una amiga de Downton Abbey, Ajá. que es esta telenovela Sofisticada. sofisticada y simplemente es una telenovela y tiene historias de amor súper simplificadas y tal vez un poco cursis, pero al final creo que en la novela mexicana, en muchas, ¿no? Y habrá sus excepciones, tampoco las veo tanto como para saber, pero de las que he visto, pues esto de un ritmo de producción tan rápido que se sacrifica la calidad, que no se busca, o sea, no se trabaja en esta calidad actoral tan fuerte. Y sí, al final tienes un producto que te cuenta, pero bueno, la ven millones de personas y se identifican con estas historias de amor prohibido. Pero sí, no, a mí nunca me ha entrado una telenovela. No, es que siento que, por una parte, sí. Yo cuando estaba viendo Downton Abbey dije, estoy esperando a que uno de los personajes de los que son el servicio tenga un romance con uno de los personajes de la aristocracia. Ajá. Para que esto sea así realmente la novela mexicana ultra sofisticada. Y pasó, ¿no? No pasó sí, hasta claro. donde yo quedé. Ah, no, claro que pasó. Es que no la vi completa. No, claro Nada que pasó. Nada más vi 1 o 2 temporadas. Claro que pasó con es uno el chofer, porque digo... por supuesto, el que es Irish. Que es irlandés. Y que tiene un romance con una de las hijas. Una de las hijas. Y se muere en la guerra, esa hija, en la guerra mundial. Ah, ¿sí? No me acuerdo si se muere. Sí, se muere. Ella. Ajá. No spoilers. No y sé. a él... sí, spoiler alert, perdón. Sí. Y a él le heredan. Lo hacen medio parte de la familia. Y ya se vuelve como una vez más. Sí, y tienes toda la razón. Ahí está. O sea, es universal. Lo que pasa es que en México no lo hacemos tan sofisticado porque también el pueblo de México tiene una sofisticación diferente en otras áreas. Ajá. Y a lo mejor la novela mexicana a nosotros nos parece burda, porque en muchos sentidos lo es. Ajá. Pero tiene una razón de ser. Tú sabes que las novelas son actuadas como son actuadas por el formato en el que suceden. Las novelas están diseñadas para que sucedan en tu televisión, mientras tú estabas haciendo cosas en el hogar. Claro. Sobre todo como ama de casa, ¿no? Cuando se diseñaron. La televisión era muy pequeña, las pantallas eran chiquititas. Ajá. Entonces tú tenías una pantalla que se escuchaba mal, que se veía mal, en una tele que se escuchaba mal, en blanco y negro, lejos, quizás en la sala, o por ahí una de esas televisiones que no sé si te tocaron a ti de chiquitas que tenían una consola, una consola, o una de esas móviles con antena que movían por toda la casa. Ajá. Y la señora trabajando en la casa, planchando, aspirando, tenía que poder voltear a la televisión y entender la historia. O estar en el cuarto de al lado y escuchar. Ajá. Y por eso son tan repetitivas. Y por eso son tan... Ajá. Por eso no dicen... tan teatrales. Te amo. Dicen, te amo, José Gabriel. Ajá. Porque si estás en el otro cuarto, dices, ya sé quién está hablando y ya sé a quién le están hablando. Y esa fue una decisión consciente. Por supuesto. Es como cuando hacían teatro en el anfiteatro. Sí, claro. Lo tienes, era con máscaras gigantes y tenían que gritar porque tú estabas sentado en el pasto a 200 metros. Sí. La actuación cambia drásticamente y se hace más sofisticada cuando se sofistica también la cámara. Sí. Y puedes acercarte a Marlon Brando y lo puedes ver respirar y dicen tirar una lágrima. Que estos, los actores del método nacieron porque era la pantalla grande y entonces podías ver las sutilezas de... Exacto. Puta, acabo de ver una película... la de... ¿Viste una de Alexander Payne?
que se llama The Descendants, que sale George Clooney. Pues George Clooney, claro. Ajá, ¿la viste? No la he visto, pero sí sé cuál es. Puta, pégatela, sé que es güey. tiene muy buenos reviews, ¿no? Ajá, está excelente. Ajá. De Sale con una camisa hawaiana, George Clooney. Es en Hawái. Es en Hawái. Es en Hawái. Ok. Y sale Robert Forster. ¿Ubicas el que sale de... No. En la de Jackie Brown? ¿Quién es? ¿Viste Jackie Brown? Sí. El que tenía la casa de empeño. Ok, claro. Una de las películas de Tarantino que solo veré una vez. Yo la vi varias, me encantó. Pero ahí ves la pinche sutileza de un actor que nada más con mover dos músculos de la cara, o sea, que ni siquiera los está moviendo fingidos, sino que parece que está sintiendo... Ah, tú estudiaste actuación, ¿no? Esto de comunicar un dolor que a lo mejor este güey es un macho, un güey que no llora. Pero ves lo que está sintiendo así con la cara, ¿no? Que en la telenovela no puedes hacer eso. En la telenovela necesitas un monólogo donde está la protagonista con el pensamiento diciendo: esta maldita perra se llevó a mi amante. Exacto. La música incidental te tiene que decir que el monólogo es dramático. Ajá. Y luego el texto tiene que mencionar todos los nombres de la gente involucrada. No es posible que y me hayan repetirlo traicionado varias veces. Ajá. Y entonces puedes escuchar lo que está pensando de lejos, sin saber, a lo mejor no ves bien la cara del personaje, pero sabes por su voz, la música, que lo que está pensando es tal. Y luego los movimientos, ¿no? O sea, una cachetada en la novela es inmensa, porque pues la pantalla es pequeña y está lejos. Ahora ya no, esto está cambiando y por eso es que también la novela va en declive. Sí. Y es ahora mucho más importante ser un güey que fotografía muy bien de cara a tener una técnica de cuerpo. Sí. Entonces, también es un perfil muy diferente el actor de cine, que es un actor un poquito mucho más de cara y de expresión. Por eso el método es tan importante, porque en los ojos se ve lo que piensas y es acerca de lo que piensas y sientes. Y el método y el formato y la técnica para actuar en un escenario es otra, y en la televisión y la telenovela era es más otra. parecida a esa. Era más parecida a eso. Y sin embargo todos están comunicando al final, puta, que... acaba siendo lo mismo. Lo acabamos de decir. humana. Downton Abbey es una novela sofisticada porque está hecha para gente que tiene pantallas gigantes en su casa, y los actores son actores de primera. Muchos, la gran mayoría, actores de teatro. Sí. En Inglaterra, en todo el mundo. Sí, ¿verdad? Sí. No, es una chingonería. Maggie Smith. Me las he consumido esa y todo lo que... Justo el gusto de la historia a veces sí también ya... en las últimas entregas de Netflix de La Corona, The Crown. Claro. Yo me eché la primera con muchísimo gusto y luego paré porque terminó la temporada y ya no he querido regresar. Pegado... Tengo que confesar que yo tengo una fascinación con la historia de las coronas en general. Ajá. Y he leído y he escuchado y he visto muchos documentales acerca de la corona inglesa. Entonces ya sé exactamente casi todo lo que va a pasar. Sí. Y lo sé porque cuando vi la primera no hubo ningún dato nuevo que no supiera. Ajá. Porque he visto... hay otro documental que hay en Netflix, ¿no? De The Windsors, también muy bueno. Está el de los Windsors. Hay muchísimos en YouTube que puedes ver. Hay uno buenísimo acerca de por qué abdicó el rey Eduardo VIII. Rey Eduardo VIII, justo porque hay una controversia, pero parece ser que es porque tenía inclinaciones nazis. Ajá. Eso es realmente lo porque abdicó. Okay. Entonces, este documental es muy bueno. Y luego también leí un libro que escribió la hija de una aristócrata inglesa, y su padre adoptivo es Harold Pinter, el dramaturgo inglés, uno de los dramaturgos ingleses por excelencia. Ajá. Y escribió un libro que se llama La Historia, pero no History, sino Story. The Story of Britain. Órale. Y es la historia. El libro empieza cuando los neandertales se extinguen la última vez que se ven los neandertales en la isla británica, cuando todavía no eran ingleses. ¿Hubo neandertales en la isla? Pues Stonehenge se supone que puede haber sido neandertal, y sí hubo neandertales en Inglaterra. Bueno, en la isla británica. Ajá. Los que cuando dejan de existir o se supone que dejan de haber neandertales en la isla, los que quedan son
los que ahora podríamos decir que son los galeses. Esos son los bretones, los verdaderos herederos de la isla. Sí. Y es una isla que se ha visto invadida por N número y nunca conquistada. Es la isla más reacia del mundo. Nunca han conquistado Inglaterra, excepto los romanos. Los romanos tuvieron un tiempo ahí y los vikingos tuvieron un tiempo ahí, pero bueno, a lo que voy es nunca pudieron cambiar. Yo siento que... Los galeses son los que nunca fueron conquistados. Sí. Los echaron a una esquina. Y siguen... Sí, son los que mantienen el pueblo bretón original. Correcto. Porque han llegado invasores... Pero al fin N. Como dices, los romanos llegaron... Celtas, romanos, vikingos, franceses, oleadas y oleadas y todos ya generaron este país. Ajá. Pero creo que el idioma que hablaban ahí es lo más parecido al galés, justo como dices. Exacto. Está chingón esa historia. Y eran como más acerca de la... ¿Cómo se llama? No brujería, pero... Los druidas. Que sus deidades eran como la gallina, la cabra... ¿Cómo se llama esto? Como un animismo. Animismo, ajá. Exactamente. Pero bueno, el punto es que leí ese libro. ¿Cómo se llama? The Story of Britain. Y termina con Lady Di. De Harold Pinter. Es de la hija adoptiva de Harold Pinter. Ajá. Con esta mujer aristócrata. Y entonces tocan todos estos temas a súper extensión. Son volúmenes. Entonces... Son volúmenes. Lo llevo leyendo desde 2010, más o menos. Órale. Ese libro. Y todavía no lo termino, pero sé que termina en Lady Di. Y el punto es que no he querido seguir con La Corona justo porque ya he leído esa historia muchas veces y tengo como ganas de leer y ver series que tienen otra temática. Ajá. Pero es fascinante. Está chingona. Es fascinante. Sí. Y está muy bien hecha la serie, ¿no? Está increíble, está impecable. Los escenarios, la figura de una... Esta institución tan arcaica de cómo una persona lleva todo el símbolo de un país en ella, ¿no? En ella y que siga existiendo y que la gente se la siga comprando. El otro día, por curiosidad, después de ver The Crown, me puse a ver como cuánta gente sigue aprobando de la reina Isabel. Y creo que es como no sé si 70, 80%. Sí, claro. Que siguen diciendo, güey, estoy contento con que este ser humano de carne y hueso encarne todo mi país y con que mis impuestos los mantengan en un nivel de vida cabroncísimo. Por una parte es una aberración que tengan este nivel de vida tan opulente. Y por otro lado, simbólicamente y en el corazón tiene una función. Totalmente. Es un personaje que entraña una parte importante de la historia de tu país, de tu identidad como persona al nacer ahí. Sí. Y entonces, mientras eso siga vivo, sigue prendidita la vela de que sigue existiendo esa nostalgia, sigue siendo relevante. Sí. Sigue existiendo. Pero realmente, pues sí, o sea, tienen ciertas funciones que yo no voy a decir que soy pro monarquía, ni mucho menos. No vivo en un país que tenga monarquía y no quiero suscribirme políticamente en ningún lado. No nos toca. Me parece fascinante la idea de que exista. Y por eso la quiero que siga, la quiero seguir viendo. Pero por el otro lado digo, sí, eso tendría que acabarse. Esto ya no es sostenible. Más que como una cosa muy simbólica que debería de ser algo mucho más petit, siento que con mucho menos presupuesto, para empezar. Con mucho menos presupuesto, sí. Pero está padre mantener la historia viva en un ser humano que te pueda contar la historia de primera mano. Diga, yo nací de esta cuna. Yo puedo trazar mi linaje hasta el vikingo que invadió hace 1000 años la isla y de ahí vengo. Está chingón. Sí. Pero por eso se cambiaron el apellido. En Inglaterra. Sí, ¿no? Tenían este apellido de Saxe-Coburg. Ajá, o Gotha-Coburg, no me acuerdo. Es que hay todo un lío con los apellidos porque el apellido original es alemán. Sí. Gotha-Coburg. Algo así. Creo que sí. Ahorita lo vamos a buscar. Y luego... La reina Isabel, a ver, búscalo. Ajá. Y luego la reina Isabel se casa con este príncipe griego sueco. Mountbatten. Que es Mountbatten. Ajá. Ambos son apellidos... Suenan súper alemanes. Y aparte de alemanes, Mountbatten vino de sueco
y griego. Y luego estos apellido otro que tienen antes también es alemán. Ajá. Y entonces cuando estalla la guerra, se supone que se cambian el nombre para no causar revuelo, siendo alemanes, porque son alemanes. Porque fue en la Primera Guerra Mundial. Son alemanes, son Hannover. Ajá. En gran parte son Hannover, Ajá. que es la casa con más títulos nobiliarios de toda Europa, es Hannover, y la duquesa de Alba, que en paz descanse, de España. Eran las dos casas con más títulos nobiliarios de toda Europa. La duquesa de Alba era española. Ajá. Y estos güeyes son alemanes al igual. Entonces, para no herir sentimientos, se supone que se cambian el nombre durante la Guerra Mundial. Se ponen Windsor. Pero realmente lo que aquí está medio turbio y escondido es que es porque Eduardo, el príncipe, bueno, el rey que abdicas porque había hecho viajes a la Alemania nazi para empezar a abrir diplomacia con Hitler. Órale. Y entonces no se lo permiten. Y usan lo del matrimonio con esta. Y entonces como todo lo entiérrenlo, manden a los Estados Unidos, creo que lo mandan a Francia un tiempo. Y creo que murió en Francia, ¿no? Creo que se vivió en Francia el resto de su vida. Pues según la primera serie de La Corona y un documental que vivió en Francia con un allowance bastante amplio, pero que se gastó todo. Ajá, y que luego se lo quitaron. Ajá, les daban su domingo. Ajá, les daban su domingo, pero se lo gastaba todo. Ajá. Y muere. Pero sí casado con Simpson. Con Wally Simpson. Wally Simpson. Ajá. Sí, es una historia fascinante. Pero, ¿tú qué querías hacer con toda la investigación que estuviste haciendo acerca de la familia Madero? Bueno, sí, o sea, hice un par de grabados. Tengo el boceto de una novela gráfica basada en esta historia de la familia Madero. Porque siento que ha encarnado sí, pues de cierto modo la historia de México. O sea, empieza desde la Inquisición. El primer registro que se tiene de un Madero así como muy claro es este personaje que lo metieron en la Inquisición por... Es una historia enredada. Dale. Él era el que cuidaba... Su hermano, este señor se llama José Liborio Madero. Nombres que ya no existen. Que deberíamos de traer de vuelta. Ponerle a nuestros hijos Liborio. No Jerónimo. No Jerónimo, no Luis Fernando. Es uno de los nombres más choteados del mundo ahora. Mi mundo. Hay una página donde puedes ver qué tan común es cada nombre en el mundo. Bueno, Jerónimo en mis tiempos no era choteado. Ahorita está choteadísimo. Es el nuevo Luis Fernando. Bueno, entonces, ¿quién era este muchacho? Este cuate, su hermano era el sacristán de una iglesia en Chihuahua. Okay. Y era el que cuidaba la hostia, que la hostia para los católicos es el cuerpo de Cristo, ¿no? Claro. Es como lo más sagrado porque ahí está Cristo. Claro. Es Cristo encarnado. Encarnado en la hostia. En esta hostia. Y entonces este señor, su hermano cuidaba el sacristán, cuidaba el cuerpo de Cristo y se enfermó. Y entonces le pidió a su hermano, al Liborio, que lo cuidara. Entonces le dijo, oye, carnal, estoy enfermo, hazme el paro y cuida el cuerpo de Cristo. Cuida la hostia. Échale ojo a la hostia. Échale ojo a la hostia. Uh-huh. Y llegó en esas épocas, así por mala suerte del Liborio, y llegó un apostador a la iglesia, tocó la puerta un güey que venía de otro lado como un forastero, y le dijo, oye, te quería pedir un favor. Necesito que me prestes una hostia porque hay un truco para ganar en las cartas. Entonces, si yo me hago como una rajada, una incisión en la muñeca o en el brazo y me meto ahí la hostia, voy a ganar en las cartas. Era una superstición que tenían común en esa época. O sea, si tú te metías bajo la piel una hostia consagrada, entonces ibas a ganar en las cartas. Ok, joder. Va. Entonces llegó el güey y le dijo, oye, vengo por una hostia porque mañana tengo un juego de cartas y quiero ganar. Y le pidió la hostia. ¿Pero de buena onda se la dio? De buena onda se la dio. Le ofreció una tajada de la ganancia. Ok. Ganó.
el güey. Y estuvo, le ganó una buena lana. Okay. Y entonces estuvo cantándolo en el pueblo. O sea, el güey estuvo presumiéndolo. Entonces lo agarró la Inquisición. Entonces el primer documento del cual se puede agarrar para entender de dónde llegó de la familia Madero a América es el testimonio de este güey que lo metió a la Inquisición, donde él ya escribió quién era su papá, quién era su mamá, porque le preguntaban todo esto en la Inquisición y ya supieron quiénes eran los primeros Madero que llegaron a América. Pero fue por este güey que metieron a la Inquisición por un pedo ahí de apuestas. Ok. Y de sacrilegio, así como muy mezclado el mundo en el que vivía, ¿no? Donde esta magia casi de la iglesia. Y mi viaje armático dejó... O sea, ya podríamos decir que ya karmáticamente la familia Madero es controversial desde entonces. Ya, puede ser. Bueno, fue hasta Francisco y Madero. Sí, de ahí. ¿Qué pasó después de Madero presidente? ¿Han habido otros Maderos? Los Madero son una familia... Ahora son viticultores súper bueno, los Madero tienen la Casa Madero, que son esta vinícola, que es la primera vinícola de América. Buenísima. Grandes vinos chingones. Pero, pues, sí, hay Madero... son buenos empresarios. Sí, ¿verdad? O sea, sí, hay empresarios. Pues, también está el director o el que fue presidente del PAN, ¿no? Gustavo Madero. Sí, cierto. Sí. O sea, están en la política, están en los negocios. Hay uno que otro, hay bastantes artistas buenos que no tienen el apellido. Bueno, sí, el de Panda. Okay. Pepe Madero. Claro. Ajá. Es primo mío. Es primo tuyo. Sí, no lo conozco, pero es mi primo. O sea, lo he visto, está ahí en las pedas, pero nunca cotorreo con él. Ok. ¿Y qué pasó con el proyecto que estabas haciendo? Está en boceto. O sea, me gasté una lana yendo a investigar. Y fuiste a hacer road trips y le diste la vuelta al país. A entrevistar a mis tíos porque me interesaban más allá de las historias que puedes agarrar en los libros. Es como qué pasó después, qué fue pasando con cada uno de los hijos. Tomando notas. Y están bocetados. O sea, es algo que estoy trabajando en darle forma. Como una historia, como de todas estas generaciones. Entonces están los bocetos, está la forma en la que se estructura con la idea de que sea pues una especie de como árbol genealógico, novela gráfica. Esa es una excelente idea, güey. Ajá. Es una excelente idea. Sí. Porque, digo, no es como que hace falta que alguien haga la bitácora de la familia Madero. N número de libros existen. Sí. Pero tu versión, la que tú quieres dejar como parte de la familia y aparte también porque tienes como este insight que no tiene todo el mundo, estaría increíble hacerlo. Y si es como con esta corte de novela gráfica con grabado, podría estar increíble. Sería algo para la posteridad. Sería algo para la posteridad. Pues ahí lo estoy trabajando. Lo más chingón ha sido el capturar como si las historias íntimas, porque aparte es una familia que le encanta la buena vida. O sea, somos muy tomadores, muy amigueros, muy espléndidos. Y hemos hecho una historia en este pueblito ahí de Parras. Sí, yo sé que ahí se juntan una vez cada tanto tiempo. Una vez cada tantos años nos juntamos los miles que somos y hacemos, o sea... ¿Cómo le dicen? La maderada. La maderada, en Parras. Y se organiza una pedota. Va a estar muy buena. Sí, se pone muy bien. ¿Y toman vino de Casa Madero? Casa Madero produce, además de vino, tienen una cosa que no se vende mucho o sea, no sé si lo encuentres en la comercial, que se llama Blanco Madero, que es un aguardiente. Ok. Y tomamos eso. ¡Pum! ¡Pum! Es una cosa, es un ron de caña muy... Pues debe de ser de buena calidad, pero directo. Es de buena calidad, pero no es un Zacapa ni nada. Es una cosa para ponerte muy pedo. Pero tú sabes que el Zacapa y el Bacardí tienen la misma calidad. ¿Sí? El alcohol es la misma calidad. Branding.
Es branding y sí un diferente tratamiento para que el sabor sea diferente, obviamente. Sí. No es el mismo con colorantes y cosas artificiales. No estoy degradando ninguna de las dos. Pero, o sea, tiene una muy mala reputación el bacacho blanco. Y no es por hacer anuncios ni nada. Yo no hago anuncios de nadie realmente más que de Corajito porque nos es un proyecto facilita este espacio. Pero porque aparte me gusta el producto. Pero también tengo que decir, sin tener que hacer ningún endorsement de nada, Bacardí tiene mala reputación. Y te dicen que te va a dejar ciego y que las peores crudas son de Bacardí. Mentira. Para la gente que sabe y para los que no saben, que se enteren, Bacardí tiene la misma calidad de alcohol que Zacapa y que Flor de Caña y que cualquier otro ron premium. Lo que pasa es que es un diferente branding, un diferente proceso de añejamiento, pero la calidad de alcohol no sube ni baja. La misma. De hecho, podríamos argumentar que entre menos tiempo pasan en contacto con la madera, los líquidos en general, menos tóxicos son. ¿Ah, sí? Podríamos decir que es más tóxico un añejo que un blanco. ¿En serio? Uh-huh. O sea, un Bacardí añejo es lo mismo que un Zacapa. No exactamente lo mismo, pero sí te puedo decir que es la misma calidad de alcohol. Uh-huh. Y lo mismo con los vodkas, no lo dudo. con los tequilas. De que hay otras marcas. Si tú vas a un all inclusive y tomas de la barra libre shots de tequila, no te estás envenenando. Estás envenenando. Sí. Probablemente eso es un alcohol. O vas a una barra libre en un antro de 50 pesos de cover. No. Seguramente te están dando muy baja calidad. Sí. Pero si tú compras una botella en el súper o en cualquier mercado ni siquiera te voy a decir Bacardí, Oso Negro para arriba, estás comprando lo mismo. La calidad del alcohol es la misma. Porque el proceso de destilar el alcohol para que lleguen a esos estándares de calidad. Sería interesante ver cuánto se gastan estas empresas en producción y cuánto se gastan en marketing. Y por ahí están los datos, ¿eh? Sí. Deben de estar. No lo dudo. Pero lo que voy es, no se dejen engañar. Tomen el alcohol que más les guste. Exacto. Con la gente que más te guste y con medida y con respeto. Exacto. Toma con conciencia. Con conciencia. Amigo, ha sido un placer. Ha estado muy rico, hermano. Y gracias por invitarme, por el espacio. Chingón llegar sin preparación, kamikaze y ver qué sale. Sí. Y creo que nos fuimos por diferentes lados. Estuvo cotorro. Sí. Vamos a volverlo a hacer en algún momento. Y antes de acabar, me tienes que contestar. ¿Cuál es tu chill pill? Mi chill pill. Uh-huh. Leonard Cohen. ¿Lo escuchas todos los días? Lo escucho cuando necesito un chill pill. Lo escucho cuando necesito entender a un máster de la experiencia humana que ha vivido lo que tú. Es verdad. Ajá. Es verdad. Y que lo puso en palabras como nadie. Y es entendible y es placentero. Y es profundo. Y llega directo al corazón. Directo al corazón. Esa voz es un don. Es un don. Y esas regalo. letras. Qué buen uso le dio. Yo, si fuera el comité Nobel, no se lo hubiera dado a Dylan. Se lo hubieras dado Se lo hubiera dado a Leonard Cohen. Pero es literatura. Y lo de Cohen es más interpretación. O sea, yo creo que lo de Dylan, de hecho, me atrevo a decir que la voz de Dylan es su arma menos filosa. Potente. Uh-huh. Y la de Cohen es tan poderosa como su literatura. Yo diría que sí, Cohen trae las dos. Y para mí la literatura de Cohen... Pero ¿sabes que la obra de Dylan es mucho más extensa? Mucho más, eso sí. Yo creo que eso tiene mucho De hecho, que ver. hay una frase de Dylan que dijo de Cohen. Dijo, Leonard Cohen es el número 1 y yo soy el número 0. Algo así dijo, no me sé bien. Bueno, pues ahí está el Nobel. Ahí está el Nobel. Eso es sí, genio. Sí. Pero eso es. Y el chill pill que le recomiendo a todo mundo y al que... Toda esta gente que lo ve como bajón. Salud. Gracias. Que no se lo pierda. O sea, que lo escuche y que le ponga las letras en el Spotify, que ya tiene los lyrics ahí. Y después... Puta, y póngales atención, porque lo que está diciendo te va a venir bien. Es delicioso. Sí. Tienes toda la razón.
Pues ahí está. Entonces, Chilpil. Leonard Cohen. La gente te puede encontrar en Instagram como @el chivo vivo. ¿Hay algún guión? Arroba todo junto, el chivo vivo. ¿Y tienes alguna página? Elchivovivo.com. Es un portafolio de mis dibujos que hice hace muchos años para chambas, pero ahí están algunos de mis dibujos también. Excelente. Qué chido, porque sí creo que vale mucho la pena que vayan y vean el arte de Luis, sobre todo después de haber como platicado ¿De dónde viene? Todas estas cosas que son difíciles de describir con palabras. Sí. Échenle ojo, disfruten y nos vemos la próxima. Gracias, Jero. Salud, un placer, hermanito. hermano. Salud. Oh, yeah. Joe Pale con Jero Gil.